Los cimientos de Occidente. Un viaje por el derecho romano. Saludos cordiales y bienvenidos a este recorrido por la historia del derecho romano. A lo largo de los próximos minutos viajaremos más de 13 siglos para entender cómo una pequeña comunidad de agricultores y pastores lograron crear el sistema jurídico más influyente de la historia de Occidente. El derecho romano no es solo un conjunto de leyes antiguas, es la base sobre la que se construyen los códigos civiles de gran parte de Europa y América. Para comprenderlo, seguiremos sus tres grandes etapas: la monarquía, donde nace la ciudad; la república, época de luchas sociales e innovación jurídica; y el imperio, donde el derecho se centraliza y finalmente se codifica. Comenzamos nuestro viaje en el año 753 a.C. Primera etapa, la monarquía, año 753 a.C. hasta el año 509 a.C. Origen y estructura primitiva. La Roma primitiva no era más que un conjunto de aldeas en la región de Lacio. Su origen social y política era de carácter gentilicio. La base de todo era la familia, gobernada por el paterna familia, con un poder absoluto. Varias familias con un antepasado común formaban un gens. A su vez, varias gentes se agrupaban en una curia, y el conjunto de curias constituía una de las tres tribus primitivas: Ragne, Tities y Lúceres. Organización social. Esta estructura dio origen a una sociedad estratificada. En la cima estaban los patricios, descendientes de los primeros padres fundadores, dueños de la tierra y únicos poseedores del derecho político y religioso. Alrededor de ellos encontramos a los clientes, hombres libres que sometían a la producción de un patricio a cambio de servicio y lealtad. En la base de la pirámide social se encontraban los plebeyos, la masa popular, hombres libres pero sin acceso al poder político ni religioso, dedicados principalmente al comercio y a la artesanía. Organización política monárquica. Políticamente, la monarquía romana se sometía en tres pilares: en la cúpides el rey rex, con poderes militares, religiosos y judiciales. Aunque no era un monarca absolutamente en el sentido oriental, le asesoraban al Senado Senex Viejo, un consejo de ancianos pertenecientes a las principales gentes patricias. El tercer pilar eran los comicios, asambleas populares, siendo las más antiguas los comicios por curia, que se encargaban de temas religiosos y familiares. Complementaban el cuadro los colegios sacerdotales, guardianes de las tradiciones y el derecho, como el colegio de los pontífices, que interpretaban las normas. La reforma de Servio Tulio y las fuentes de derecho en Sexto Rey. Servio Tulio introdujo una reforma crucial. Organizó a la población por su riqueza, creando los comicios por centurias. Esto permitió por primera vez la participación de los plebeyos ricos, debilitando el poder exclusivo de los gens. Finalmente, las fuentes del derecho en esta etapa eran principalmente las costumbres, mores maiorum, transmitidas oralmente, y la primera norma escrita atribuidas a los reyes, las leyes regias. Segunda etapa, la república en el año 509 a.C. al año 27 a.C. La lucha social y la ley de las 12 tablas. Con la expulsión del último rey nace la república, pero las tensiones sociales se intensifican. Los plebeyos excluidos del poder inician una larga lucha, conocida como el Conflix Patricio-Plebeyo. Su primera gran victoria fue la creación del Tribunado de la Plebe, magistrados inviolables con poder de veto para proteger a los plebeyos de la arbitrariedad patricia. Las exigencias de seguridad jurídica llevó al hito más importante de esta época, la ley de las 12 tablas. Hacia el 450 a.C., por primera vez, el derecho se escribe y se expone al público, limitando la interpretación arbitraria de los patricios. Esta ley se convirtió en la fuente de todo el derecho público y privado romano. El cursus honoris y la magistratura. Con el tiempo, los plebeyos lograron el acceso a todas las magistraturas.
creando una carrera política conocida como el cursus honorum. Esta carrera comenzaba con la cuestura, seguía con la edilidad o el tribunado, continuaba con la pretura y culminaba con el consulado. Las magistraturas romanas se clasificaban de varias formas: ordinarias, elegidas regularmente, y extraordinarias, como la dictadura; curules, con derecho a usar la silla curul, símbolo de autoridad; y no curules, mayores, con imperium de poder militar y coercitivo; y menores, con potestad. Los comicios y el Senado republicano. Durante la República existieron varios tipos de comicios: los comicios por curia, en decadencia; los comicios por centuria, organizados por riqueza, elegían a los magistrados mayores y votaban leyes; y los comicios por tribus, organización territorial, más democráticos. Por su parte, el Senado se consolidó por el verdadero centro del poder político, controlando la finanza, la política exterior y dando su autoridad a las leyes. Fuentes del derecho en la República. Las fuentes del derecho se diversificaron junto a las leyes votadas en los comicios. Aparecieron los plebiscitos, normas votadas por los plebes que terminaron siendo obligatorias para todos, y el edicto del prestor, mediante el cual los magistrados iban adaptando el derecho a las nuevas necesidades sociales. Tercera etapa. El imperio, año 27 a.C. al año 565 después de Cristo. El principado y la organización política. Con Augusto se inicia el imperio o principado. El poder se concentra en el príncipe, el primer ciudadano. Los comicios pierden su función legislativa y desaparecen. El Senado sobrevive, pero como una cámara consultiva y municipal. Los viejos magistraturas republicanas se convierten en títulos honoríficos, mientras surgen nuevos funcionarios imperiales. Organización económica y crisis. El imperio desarrolla una economía compleja, basada en la agricultura, la minería y un intenso comercio marítimo, sometida por un sistema fiscal y de obras públicas. Sin embargo, la crisis del siglo III obliga a reformas. Las reformas de Diocleciano y Constantino. Diocleciano reorganizó el Estado instaurando la tetrarquía, gobierno de 4, para administrar mejor el territorio, dividiendo el imperio en Oriente y Occidente. Constantino, además legalizar el cristianismo, fundó Constantinopla como nueva capital y profundizó el carácter absolutista del emperador, que ya era la única fuente de derecho. Fuente del derecho y los jurisconsultos. En esta etapa, los fuentes de derecho se simplifican en la voluntad imperial, las constituciones imperiales, edictos, decretos, recriptos. Sin embargo, hubo un fenómeno brillante: la respuesta de los jurisconsultos, juristas como Gallo, Ulpiano o Paulo. A través de sus obras y dictámenes alcanzaron tal prestigio que sus opiniones tenían fuerza de ley, perfeccionando la ciencia del derecho. Justiniano y el Corpus Juris Civilis. Nuestro viaje termina en el siglo VI, en el Imperio Romano de Oriente, con la figura cumbre de Justiniano. Este emperador emprendió el sueño de restaurar la grandeza de Roma, y para ello necesitaba unificar y clarificar el caos jurídico del siglo. Encargó a su ministro Triburiano la recopilación de toda la herencia jurídica romana. El resultado fue el Corpus Juris Civilis, dividido en 4 partes. 1. El Código Codex, que reunía una de las constituciones imperiales vigentes. 2. El Digesto de Pandectas, una enorme antología de la jurisprudencia clasista. 3. Las Institutas, un manual para estudiantes de derecho. 4. La Novella Novellae, las nuevas leyes dictadas por el propio Justiniano. Con la obra justiniana, el derecho romano no muere, sino que se inmortaliza. El Corpus Juris Civilis se convirtió en el puente entre la antigüedad y la Europa medieval y moderna, siendo la base del sistema jurídico de todo el mundo.
Desde las modestas costumbres de la gente hasta las monumentales obras de Justiniano, el derecho romano nos legó el ideal de que la ley debe ser basada en la convivencia civilizada. Muchas gracias por su atención.